Bien, en general nosotros hablamos mucho del raquis, de la columna, porque nos viene gente con cervicalgias, con lumbalgias, etc. Pero nosotros tenemos que pensar que no solamente tenemos las vértebras como la estamos viendo acá en Ignacio, mi compañero esqueleto, o en esta pelvis donde tenemos lumbares. No solamente tenemos que pensar en un segmento intervertebral que son 2 vértebras con el disco intervertebral y todos los elementos vasculonerviosos, sino tenemos que pensar que por dentro del canal vertebral está pasando la médula. Y como ven ustedes en este, a ver si logro, Laura. Como ven en este esquema, en un corte tenemos, creo que lo logro, ¿no? Ahí se ve, ahí se ve la flechita. Se ve la flechita. Bueno, en un corte vemos la médula, o sea, la médula, que es el pasaje de todos los mensajes de las aferencias y eferencias que vienen del cerebro, que van a entrar las aferencias por el asta posterior de la médula y saldrán las eferencias por el asta anterior de la médula. En realidad están dentro de la columna, por eso vamos a hablar en general de toda la influencia que tiene. Y nosotros, por los agujeros de conjunción, como ven aquí, he logrado que, por ejemplo, va a venir una aferencia por el asta posterior y puede subir por los distintos haces hacia la computadora central para que se registre la respuesta, o bien puede ser un reflejo. Y si es un reflejo, a ver si logro, va a ir inmediatamente por el asta anterior a dar su respuesta. Si golpeamos sobre la rótula, vamos a tener una respuesta inmediata del estiramiento de la rodilla. Es un reflejo, es una respuesta monosináptica. Entró una aferencia y contestó con una eferencia. Pero no todo es así. Muchas van hacia la computadora central y los centros superiores la van a elaborar. Bien. Entonces, volvamos un poquito al anterior. Porque en realidad tengamos en cuenta que en este corte de la médula, que podemos decir que son como rebanadas de fiambre cortadas con la máquina, rebanadas muy finitas, es una metámera de la médula. Y que realmente esta metámera va a influir sobre los músculos. Claro que sí, como en el reflejo rotuliano, pero también va a influir sobre la dermis, o sea, sobre el tejido que está debajo de la piel, y también va a influir sobre las vísceras. Por ejemplo, acá hay una víscera hueca, como puede ser el estómago, pero podría ser una víscera maciza, como es el hígado. Y va a influir en la parte del angiotoma, estamos hablando de los vasos, o sea, del tono de los vasos, o sea, que va a influir en el trofismo. O sea, que en ese segmento intervertebral que dijimos de 2 vértebras y todo el resto de su conjunto, lo que va por dentro, que está en la médula, esa metámera, va a tener una influencia en todo el organismo. Bien, entonces, pensemos que vamos a tener, a ver Laura, no se equivoque, vaya para donde corresponde. Vamos a tener disfunciones somáticas que van a influir en las metámeras, no solamente en las partes vertebrales por donde está pasando la médula, sino también donde está el bulbo, la protuberancia, o sea, donde está la parte cráneo-vertebral, en la parte superior, y también va a haber disfunciones somáticas dentro del cráneo, como pueden darse en el trigémino. Muchos de ustedes tienen en sus consultorios problemas de trigémino y tenemos que ver en qué forma los abordamos. Ahora sí pensamos que esa disfunción somática, si decimos que actúa sobre un viscerotoma, puede estar actuando realmente sobre una víscera. O sea que una aferencia de un músculo
de una alteración en la columna, puede realmente entrar por el asta posterior y luego ir a afectar, como en este caso, a la válvula iliocecal, donde ya sabemos intestino grueso, acá venía el intestino fino, y en esta zona es una zona que puede tener el estrés, un estrés, una tensión y demás, y darnos una alteración visceral. Y si es una alteración visceral funcional, es de nuestra incumbencia. Si es estructural, si tuviera un divertículo o una apendicitis, es de incumbencia médica, pero si no, si es funcional, es de nuestra incumbencia. Entonces, disfunción somática, esa disfunción que nosotros vienen los pacientes con síntomas, me duele la cabeza, me duele la cintura, tengo gonalgia, porque le duele la rodilla o el hombro. Hay sintomatología en ese lugar, hay sintomatología, pero no quiere decir que ahí está el problema. Ahí quizás se está adaptando. Y somos nosotros los que tenemos que razonar, los que tenemos que pensar, a ver de dónde viene el problema, dónde tenemos que mirar y de qué manera para poder dilucidar cómo tratamos. Tenemos que ver si hay una hipomovilidad, claro, porque una hipomovilidad va a determinar sin lugar a dudas una hipermovilidad en otro lugar que va a dar síntomas. Bueno, realmente, ¿qué estructura es? ¿Por qué está doliendo? Ahí estamos nosotros, profesionales, no técnicos que trabajamos con protocolos. Primero le hago esto, después le pongo la onda corta, después la onda corta está un poco pasada de moda. Le pongo otros aparatos que están más de moda y luego le sigue esto y luego le sigue esto. No podemos haraganear, no podemos dejar de pensar. Tenemos que pensar qué le hacemos y por qué le hacemos. Porque tenemos que pensar que realmente la evaluación desde la anamnesis, inspección, tiene que ser exhaustiva. Tiene que tener una realidad de razonamiento en nosotros para que después el enfoque terapéutico sea verdadero, sea lo que le tengamos que hacer a ese paciente. Y si en la segunda sesión no mejoró nada, o estuvo peor, Vení, Raiza. me equivoqué. Alguien tiene el micrófono abierto. Bueno, gracias. Entonces, interpretar el proceso fisiopatológico del paciente es lo que va a determinar cómo lo vamos a tratar. Y esto es difícil. Cada paciente es único, por suerte, porque así nunca nos vamos a aburrir de trabajar. Yo tengo muchos años y me entusiasmo con el consultorio. Y me entusiasmo ¿por qué? Porque realmente es un desafío si trato de razonar y si me da la cabeza y si me dan las manos para percibir dónde tengo que trabajar y cómo. Cada paciente es un individuo indivisible y único. Entonces, es un desafío para nosotros. Les propongo que realmente seamos profesionales y lo abordemos. Porque podemos trabajar muchos sistemas. El sistema somático, por supuesto, musculoesquelético, por supuesto, el sistema nervioso, también el sistema craneosacro. No nos tenemos que olvidar del endocrino, del sistema autónomo, del vascular, a ver si tenemos trofismo o no en los tejidos, el sistema visceral en el que nosotros podemos trabajar funcionalmente. Bueno, o sea, vemos muchos sistemas y todos estos sistemas los vemos con un montón de técnicas, pero no tiene sentido que se las nombre una por una. Las verán. Solamente puedo decirles que a veces nosotros vamos a ir hacia la facilidad y a veces vamos a ir en contra de ella. Si nosotros vamos a la cocina, queremos sacar una cuchara, queremos abrir el cajón no se abre porque se trabó. Podemos hacer dos cosas, que ni siquiera lo pensamos, no sale. O empujamos para adentro del cajón como para que se cierre más y después tenga facilidad de abrirse, una técnica de facilidad, o bien directamente con un poquito más de fuerza abro el cajón. Es una técnica estructural,
directamente fui a la corrección. Así, simple, les digo que podemos trabajar de distintas maneras. Y eso va a depender de la característica del paciente y de la característica de la patología y del problema del paciente. Y ahora voy a entrar en tema. Voy a entrar en tema a ver si se me ve parada. Me ayuda. Vamos a ponerlo a Ignacio de espaldas. ¿Estamos viendo? Sí. Bueno, vamos a entrar en cositas que les pueden ser útiles y que pasado mañana, lunes, ustedes puedan utilizar. Nosotros tenemos aquí a Ignacio, a nuestro esqueleto que nos ayuda. Vemos que tenemos qué cantidad de vértebras, qué cantidad de piecitas, unas sobre otras, y mucha gente con dolores que dicen, me duele la cintura, me duele la parte lumbar, me duele, y nosotros pensamos, ¿cuál es la causa? Porque la gente dice, me duele, y uno le dice, ¿dónde le duele? Unos dicen por acá, otros dicen por acá, otros dicen por acá, y nosotros tenemos que tratar de interpretar. Pero hay algo que yo quiero realmente insistir en esto que ustedes están viendo. A ver si logro las flechitas. Aquí están las articulaciones sacroiliacas. Las sacroiliacas o las iliosacras. Pero Laura, es lo mismo. Sí es la misma articulación. Pero no es lo mismo, porque si el problema el individuo lo tuvo de arriba a través de su columna hacia el sacro, y el sacro quedó mal posicionado con respecto al ilíaco, tuvo un problema en la articulación sacroilíaca. Tuvo un problema acá. Tuvo un problema del sacro con respecto al ilíaco. Pero si esa persona tuvo un esguince, si esa persona tuvo un problema ascendente, se cayó y se pegó en la rodilla, o tuvo un problema en la coxofemoral, va a tener un problema de posicionamiento del ilíaco con respecto al sacro. O sea que va a tener un problema en la articulación iliosacra. Fíjense, es la misma articulación. Esta articulación es una articulación verdaderamente compleja, porque si nosotros miramos acá, vemos qué cerquita que están estas articulaciones sacroiliacas o iliosacras. ¿De quién? De las coxofemorales. Pero claro, se interrelacionan. Si estas pobres, que se mueven poquito, porque si yo les preguntara a ustedes cuánto se mueven las articulaciones sacroiliacas, 20 centímetros, 10 centímetros, no, menos. Se pueden mover unos pocos milímetros, sobre todo quizás haya centímetros en una mujer multípara que ha tenido muchas distensiones en esa articulación, pero en general se mueve muy poquitito, pero ese poquitito de movimiento es imprescindible para poder compensar a las articulaciones coxofemorales. Todos los movimientos de las coxofemorales van a ser completados en sus arcos de movimientos por la articulación sacroiliaca correspondiente. La flexión con una rotación del ilíaco posterior, la extensión con una rotación anterior del ilíaco, igual la abducción y las rotaciones. Entonces, estas articulaciones son importantes, porque si nosotros decimos, ¿cuándo actúan? Ya les estoy diciendo que actúan en complemento con la columna y en complemento con las coxofemorales, pero ¿cuándo actúan? Entonces quizás algunos de ustedes me dirían, ¿en el parto? Claro que sí, en el parto son imprescindibles, pero simplemente que estemos vivos respirando, aún desmayados,
estas articulaciones se tienen que mover. El sacro se tiene que mover normalmente entre los ilíacos para que esta función realmente se lleve a cabo. Porque si fuera solamente en el parto, los hombres las tendrían osificadas. Y sin embargo, son imprescindibles. Y cuando chillan, es porque tienen un proceso inflamatorio. Y yo ahora les pregunto a ustedes para que razonen. Si dijimos que la hipomovilidad va a determinar hipermovilidades en otros lugares, si estas articulaciones que son apareadas, porque tenemos derecha e izquierda apareadas por el sacro, una queda hipomóvil, ¿la otra cómo estará? ¿Tranquilita? ¿O la otra pobre va a tener que trabajar mucho más para poder complementar lo que no trabaja esa? Sí, va a trabajar mucho. ¿Y qué va a decir? Bueno, voy a protestar, no puede ser que siempre no venga ningún kinesiólogo a atender a la otra y todo el trabajo lo tenga que hacer yo. Entonces va a doler, va a haber un proceso quizás edematoso. A veces hay pacientes que nos dicen, yo me toco acá y me siento como unas pelotitas. No se están refiriendo a otras pelotitas, sino a algo que sienten sobre la articulación. ¿Y saben qué es? Una induración del tejido conectivo del celular subcutáneo que se ha indurado para sostener un poquito más a esa articulación hipermóvil. O sea, una defensa del cuerpo. Una vez que se trata la otra articulación, la hipomóvil, y entonces comienza a funcionar esa pelvis adecuadamente, la inflamación de la articulación hipermóvil va a desaparecer. Entonces, no olvidemos qué importante que es las articulaciones y tener en cuenta la importancia si los procesos en estas articulaciones vienen de la columna con un proceso descendente o vienen de los miembros inferiores con un proceso ascendente. Y recordemos bien cómo va a estar verdaderamente encajada, diríamos así, como metida dentro entre los dos ilíacos, la quinta lumbar. Miren qué metidita que está entre los dos ilíacos, realmente. O sea que si no funcionan bien estas articulaciones, va a haber alteraciones en la quinta lumbar con respecto a la primera sacra, con respecto a la cuarta, y también la cuarta con respecto a la tercera. O sea, van a comenzar problemas, probablemente problemas de los discos. Y entonces, muchas gracias. Entonces realmente viene un paciente y nos dice, yo vengo para que usted, me dijeron que usted arregla las hernias de disco. Pensará que le metemos adentro el disco que está protruido. Indudablemente que no. Y si ese paciente en realidad lo que tenía era una alteración de las articulaciones sacroiliacas y el dolor estaba irradiado por esas articulaciones sacroiliacas, nosotros trabajamos los ilíacos, trabajamos el sacro, probablemente la sintomatología cede y dice, la verdad, este kinesiólogo me metió la hernia para adentro. Y no es cierto. Nosotros trabajamos, vimos de dónde venía el problema y tratamos de atenderlo. Muy bien. Entonces, no olvidemos que los síntomas son solamente eso. Son llamados de atención para que nosotros razonemos. Pero ya Main, también en el siglo pasado, nos hablaba que esta zona, la zona de la charnela, donde se unen las dorsales con las lumbares, donde comienza a salir el plexo lumbar, va a tener ramas que van a ir a influir en distintas zonas de la pelvis, como las iliolumbares y distintos nervios periféricos que van a dar dolores, por ejemplo, en la zona del ligamento inguinal, o en la zona de la cresta ilíaca, o en la zona del trocánter,
Entonces dicen, bueno, esta persona viene con una trochanteritis, le pongo magneto, le pongo esto, le pongo el otro, le hago masajes en el trochanter. Pero no estamos pensando que tenemos nervios sensitivos que están viniendo de la charnela. Tengo que trabajar la charnela, tengo que trabajar la charnela dorso-lumbar y darle movilidad a esos segmentos intervertebrales para que realmente las aferencias que vienen de este lugar no estén dando dolor en esa región. Bien, creo que no voy demasiado rápido, ¿no? Continuamos. O sea, tengamos en cuenta esto, tengamos en cuenta la unidad y que todo va en progresión y cuando se mueve la cabeza va a influir hasta el sacro y cuando se mueve el sacro va a influir hasta el occipital. O sea, que va realmente a trabajar en conjunto y que cuando hay una zona hipomóvil, otras van a protestar. También tenemos que pensar en las causas viscerales.